Alright, hello everyone, welcome back to the Polyglot Grind once again. Today I'm gonna make another follow-up video on the whole Mission Improve Spanish series, because it's been quite a while since I made one. I've been meaning to make one for a while, but I just didn't get a chance. And I just checked, and according to YouTube, I made the first video on January 23rd, and then the last progress video I made, the 1 week in video, I made on January 28th. So it's been today's February. Let me just check. Today's February 23rd. So it's been just over a month since the last video. So I'm gonna make a follow-up video now to show what my where my progress is now. And actually first let me go to a better filming location. Alright, here we are, same place as always. Alright, so I'm just gonna, because I've already explained, I'm just gonna get right into it. Pues hoy quería hacer un nuevo video en español porque ahora hace un poco más de un mes desde que he empezado esta aventura de aprender español y de mejorarlo. Y ahora me siento más cómodo como siempre porque intento de estudiar cada día. Pues voy aprendiendo varias cosas y ahora me he dado cuenta de que cuando hablo con gente hispanohablante puedo hablar con un poco más fluidez. Pues antes tenía que pensar mucho, pero ahora cuando hablo español siempre tengo la misma impresión que tengo cuando hablo alemán, porque cuando hablo alemán solo hablo y punto. No pienso normalmente. Bueno, pues ahora creo que tendré que pensar un poco porque hace un poco de tiempo que no hablo alemán, pero puedo hablarlo con más fluidez de francés o portugués o lo que sea, porque no les uso tanto como uso alemán. Pero bueno, sí. Cuando yo hablo con la gente hispanohablante, ahora lo que me dicen es que mi gramática se ha mejorado un poco, pero todavía tengo un acento extranjero, o más precisamente un acento americano. Y me gustaría quitarlo porque cuando aprendo un idioma extranjero, una de las cosas primeras que hago es intento de quitar mi acento inglés. Porque si la gente se nota de que hablas inglés, te van a hablar en inglés. Y es muy difícil practicar un idioma extranjero con alguien que sabe que tú hablas inglés, porque solo quieren practicar inglés contigo y es muy difícil. Pues quiero quitar mi acento, o bueno, al menos mejorarlo, porque quiero que la gente no sepan que inglés es mi idioma materna. Quiero que la gente piense que vengo de, bueno, no sé, un otro país, un país donde no se habla inglés, para que sea un poco más fácil para mí practicar español o el idioma que sea. Y bueno, creo que había dicho que solo aprendería español para un mes, pero un mes ya ha pasado y tengo ganas de aprender más. Pues no voy a parar, al menos ahora no, voy a aprender un poco más. Y bueno, creo que es todo. Gracias por ver mi vídeo. Y por favor, escribed comentarios para ayudarme con mi acento y mi gramática y todo esto, porque quiero mejorarlo. Y bueno, gracias. Chao, hasta la próxima vez.